como ustedes de la palabra de Dios y seguir creciendo, porque los dones y talentos que Dios le ha dado a ustedes, yo los necesito cada día aprender. Dicho sea de paso, mientras más me preparo, me doy cuenta que menos sé y necesito crecer hasta llegar a esa estatura del varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Por eso quiero presentar al hermano que nos va a compartir el mensaje hoy de la palabra. Este hermano ha sido una gran bendición, ha crecido. Acá él se convirtió, aquí lo bautizamos, aquí lo casamos también. Fue creciendo de una forma linda, todavía lo sigue haciendo y está en este momento desarrollando un ministerio precioso como maestro de INSE de segundo nivel y también como anciano de la iglesia, parte de la junta directiva. Así es que sin más dilación, quiero presentar a nuestro hermano Miguel Amaya, que pase al frente. Es uno de los momentos que más disfruto del pastorado, poder ver a las personas desarrollando los dones y talentos. Como le dijo Pablo a Timoteo, esto enseña a hombres fieles para que a su vez también ellos enseñen a otros. Tenemos que pasar siempre ese bastón lindo de liderazgo, también de enseñanza, para que la palabra siga corriendo. Y definitivamente es muy importante. Usted el día de mañana quizás va a estar en liderazgo, pero hace más efecto si preparamos a personas que si no las preparamos. Yo, por ejemplo, quizás tenga tiempo de discipular a 100, pero ¿qué pasa si preparamos a 100 y esos 100 discipulan a 100? Alcanzamos 10,000 para Cristo, en lo que uno solo puede alcanzar 100. Así es que sin más dilación, los dejo en mejores manos que las mías. En las manos de Dios. Gloria a Dios, hermanos. Un gozo y una alegría, la verdad, estar acá compartiendo la palabra. Para todos los que predican, saben que no es una tarea fácil, pero el Señor fortalece nuestros corazones y llega el día. A muchos hermanos escucho con anticipación les dan fecha y uno dice 2 meses lo hago, pero resulta ser de que pasa el tiempo y cuando llega el día uno se pone a pensar, ¿será que el Señor está conmigo? ¿Será lo que yo escribí es de Dios? Pero el Señor, en su divina voluntad, siempre afirma su mensaje, siempre contesta el sí, 1, 2, 3, 4 veces. Por eso la garantía es que Dios siempre está en control de nuestras vidas y la palabra de Dios es la que habla, no el hombre. Simplemente soy un mensajero, decía el pastor de los jóvenes, miren un viernes. No me vean a mí como un líder, véanme como un servidor, porque a eso es que vino Cristo y eso es lo que nos enseñó a nosotros y tenemos que tener en cuenta bien claro, todo líder tiene que ser servidor de los demás, para eso está puesto. El evangelio que vamos a ver ahora es Mateo 23, del 2 al 3. Si estamos listos, le voy a pedir a mi hermana Madeline, por favor, que ore por mí, porque es necesario. Hacia el frente, por favor. Señor del cielo, seguimos alabando y glorificando tu santo y dulce nombre. Padre, en esta hora yo te presento a tu Hijo que en obediencia va a exponer tu palabra. Solo tú conoces lo que hay en su corazón, solo tú sabes sus pruebas, sus tribulaciones, sus gozos. Señor, es tu Hijo, tú lo seleccionaste desde el vientre de su madre y en esta mañana está aquí, Señor, en fe y en obediencia. Padre de la gloria, úsale con poder del cielo, quita todo nerviosismo, que toda palabra que salga de su boca sea palabra que viene directamente a través del Espíritu Santo y que cada palabra, Señor, cale en lo más profundo de nuestros corazones. Prepáranos a nosotros para recibir la palabra conforme a la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Señor, sus peticiones están delante de ti. Tú vas a abrir las puertas que tienen que estar abiertas y tú vas a cerrar las puertas que tienen que estar cerradas, porque Él es tu Hijo, Señor, y todo es posible en ti y por ti, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén.
Gracias. Gloria a Dios por la vida de mi hermana Madeline. Leemos la palabra de Dios en Mateo 23, del 2 al 3, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Así que todo lo que os digan, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Cuando escuchamos la palabra fariseo dentro del cristianismo, hay muchas personas que quizás hasta se ofenden, porque es una palabra dura, mirando el testimonio de esta secta judía. Y leyendo un poco sobre su creación, en el tiempo de nuestro Señor Jesús había lucha de poderes de ciertas sectas. Podemos mencionar dos: la secta de los fariseos y los saduceos. Cada uno ejercía un rol en ese tiempo, pero me enfoqué mucho en la secta de los fariseos, porque en mucho del Evangelio de Mateo el Señor acusa a los fariseos y a los escribas de hipócritas. En el tiempo del Señor Jesús había mucha religiosidad con lo que era la ley y las costumbres. Dice que los fariseos formaban parte de un movimiento político religioso que se desarrolló en el interior del judaísmo. Esta secta surgió aproximadamente 150 años antes de Cristo. Esta religión se distinguía por guardar sus tradiciones, sus ritos y costumbres en un mundo impregnado por la cultura griega y la influencia romana, ya que en ese tiempo también había mucho griego viviendo junto con ellos, y siempre el judío ha sido celoso por sus costumbres y por sus leyes, ya que los griegos son famosos de tener muchos dioses y muchas costumbres. Para el judío esto era ser pagano, y eran celosos con eso. Y por eso nace esta secta con un objetivo. Y al verlo, analizarlo, aparentemente con una razón bien, porque su nombre traducido al latín quiere decir separados o justos. Por eso ellos que se creían más justos, más santos que todos los demás. Había un poco, mucho ego en eso, ¿no? Y miramos que también el problema grande de ellos es que, aparte de las leyes puestas por Moisés, que Dios le da a Moisés, ellos adoptan costumbres y tradiciones orales y las ponen en un valor igual que la palabra de Dios. Podemos mirar en Marcos 7:8 dice: ¿por qué dejando el mandamiento de Dios os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes? Porque los fariseos en una ocasión le dicen a Jesucristo: ¿por qué tus discípulos no se lavan las manos al comer pan? Y el Señor les dice que todo lo que entra, que no hay nada de lo que entra en el hombre que lo pueda contaminar, sino que todo lo que sale dentro del hombre es lo que lo contamina. Y esto era porque ellos ponían leyes de las tradiciones. El hecho de el sábado era día de reposo, pero ellos añadían qué se tenía que hacer y qué no se tenía que hacer el sábado, cuando eso no está en la Biblia. ¿Cómo puede ser de que
una tradición puede ser igual que la ley de Dios. Es imposible. Pablo en Romanos dice, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. El mismo Señor Jesucristo en Marcos 7:14 dice, llamando así a toda la multitud, les dijo, oídme todos y entended, nada hay fuera del hombre que entre en él que pueda contaminar, pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Ahora, con este versículo, la palabra de Dios deja descubierto la religión y la doctrina de hombres, porque es contraria a lo que Dios demandó. Y el tema de hoy es mejor tener una relación que una religión. ¿Qué podemos entender por religión? Cuando yo estaba en el mundo y Dios cumplía o hacía milagros en mi vida, en un corazón agradecido pero siendo mundano, yo me preguntaba, Señor, yo quiero conocer cuál es la religión verdadera, porque escucho mormones, escucho adventistas, escucho testigos de Jehová, cristianos, católicos. Y lógicamente, hermanos, cuando uno no tiene conocimiento, yo no sé dónde salió esa palabra de que peca por ignorancia, pero es la verdad. Ahora, yo entiendo qué es religión y qué es una relación. Pero para el mundo, ¿qué entiende por religión? Dice que la religión es un conjunto de creencias y comportamientos y valores culturales, éticos y sociales, a través de los cuales un colectivo humano comparte una visión del mundo, de la existencia, y se vincula con una idea de lo sagrado y trascendente que le da sentido y valor a la experiencia de la vida. Eso es lo que describe el mundo, una religión. Actualmente hay más o menos 4.200 religiones, que si yo me doy cuenta de todas ellas me vuelvo loco en ese tiempo que yo estaba buscando a Dios. Pero realmente todas las religiones ofrecen algo en común, porque son creadas por hombres. Una buena conducta moral ante la sociedad. Toda ética moral, conducta moral, se puede decir que es la razón de ser de una religión. Una religión se vive por sus propios criterios, por sus propios méritos. Porque una persona que está en una religión se da golpes de pecho porque no toma, porque no fuma, porque es bueno, le da de comer a los que tienen hambre, viste al que está desnudo, no mata, no roba. Esas leyes morales, todas las religiones las demandan, todas. Pero si nosotros aplicamos eso más nuestra relación con Dios, estamos más que en una religión, estamos en comunión con Cristo. Ya nosotros hemos conocido la verdad y nos ha hecho libres. Sabemos que si no hay una relación y comunión espiritual con Cristo, lo demás es solo eso, una buena conducta moral. ¿Cuántos de nosotros a veces podemos decir que somos buenos cristianos, buenos hermanos, buenos esposos? Pero llega un momento donde lo hacemos quizás por moralidad, conducta moral, lo movemos
en esa línea. Cuando yo vine al pie de Cristo, yo también di el testimonio. Yo pedía que me cambiaran mi lenguaje. Pero hermanos, el impío también guarda las leyes morales. Y a veces parece más cristiano que uno. Porque pecamos con nuestra boca. Y es algo que lo tomamos a la ligera, pero el testimonio que damos como hijos de Dios da mucho que desear. Mi hermano Isidoro decía, si usted no puede predicarle a su hermano con palabras porque tal vez está aprendiendo, predíquele con su testimonio, con su vida. Y eso es cierto. Los ojos del mundo están puestos en los que siguen a Cristo. Y usted sabe que por la culpa de nosotros los cristianos se vitupiera el nombre de Cristo. Y estamos hablando de que cómo podemos nosotros tener una relación o pensar tenerla y vivimos dentro de una religión. Sí, dice, fue creado para relacionarse, ok. Dice, sabemos que si no hay una relación y comunión espiritual con Cristo, lo demás pues no cuenta, es pura doctrina moral. Podemos mirar que el hombre desde su creación fue creado para relacionarse y convivir con Dios, pero después que cae en pecado, ha venido batallando y ha tenido la necesidad de creer en algo o en alguien. Y el problema que tiene el hombre es que le gusta creer en el hombre, le gusta creer en los mismos hombres. Estos mismos hombres que han creado las 4,000 y tantas religiones son los guías de todos estos que siguen al hombre. Hombres confiando en hombres es muy peligroso. Ahora, si nosotros hemos puesto nuestro propósito, nuestra fe en los hombres, estamos simplemente en una vana religión. Y pues digo, bueno, no, yo no confío en un hombre. Pero ¿qué pasa cuando uno de los líderes falla? ¿Qué pasa cuando fallamos? Y los que están viéndome a mí decide irse de la iglesia por mi culpa. Yo estoy mal. Yo tengo que pagar mis consecuencias por mi maldad, por mi impiedad, por todo lo que sea. Pero el que se va por mi culpa, se va por su acción. Porque no manda Dios a que confiemos en los líderes. Porque si esta iglesia está fundamentada en el pastor es un hombre y Dios lo tiene fortalecido. Y testimonio da en esta iglesia quién es él, como hombre, como padre y como pastor. Pero el día de mañana, si él llegase a fallar, ¿cuántos de nosotros agarramos camino? ¿Por qué? Aunque digamos que no tenemos puestos los ojos en los hombres, porque nosotros somos así, nos gusta confiar en la persona que miramos. Si la persona falla, todos fallamos, y eso no es invención. En Lucas 6:13 el mismo Señor dice, ¿acaso puede un ciego guiar a otro ciego? ¿No caerán ambos en el hueco o en el hoyo? Ahora, en el Instituto Bíblico INSET da una definición de religión que es un poco más aceptable. Como dice, define religión como el conjunto de creencias, costumbres e instituciones a través de las cuales los seguidores de Cristo expresan su fe, rinden culto a Dios, y podemos pensar que la religión verdadera es la que encaja con la doctrina. Pero, ¿qué entendemos por doctrina? Sabemos que es la palabra de Dios, ¿no? El cumplimiento de ella. Porque toda la teología que está escrita, desde Génesis hasta Apocalipsis, es palabra de Dios. Eso es lo que nosotros creemos. Esa es nuestra doctrina. Eso es nuestra fe. Que toda la escritura que Dios ha puesto en la Biblia es veraz y verdadera, viva y eficaz.
En segunda de Timoteo dice eso. Toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Hasta ahí estamos bien. Todo cristiano conoce eso. Esta es nuestra doctrina, esto es lo que creemos. Cuando el conocimiento lo llevamos a la práctica, hasta entonces estamos en una relación con Dios, y se puede decir que en comunión, porque no va a pasar nada malo, va a fluir todo. Si hacemos eso, el Señor va a levantar a cualquiera, va a ocupar a cualquiera, porque está lleno de su palabra, una integridad cumpliendo lo que Él demanda. ¿Qué de malo va a pasar? Su boca va a ser guardada. Piensa, medita antes de hablar. Pues al final la religión no salva. Quien salva es Cristo, quien dio la vida por ti y por mí. Un intercambio de vida. Si nosotros vivimos por justicia, ¿qué nos tocara? Por justicia de Dios, ¿qué nos tocara? Pero damos gracias al Señor que nosotros vivimos por su misericordia, porque si fuera por su justicia, nosotros fuéramos quemados inmediatamente. Pero hay promesa para nosotros, para todo aquel que acepta a Cristo como su Señor y Salvador. Hay promesa, y no en este mundo donde es pasajero. Entonces, pues la religión al final nos salva, te salva quien dio la vida por ti, que es Cristo Jesús. Cuando entendemos y ponemos en práctica la palabra, entonces lo que hacemos habla de lo que somos. Cuán importante es conocer la Escritura. ¿Cómo conocemos la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a conocer la Biblia, hermanos, si no la leemos? Y esto es serio. Si no buscamos un método de lectura de la palabra, porque es necesario conocer la voluntad de Dios. ¿Cómo la conocemos si no sabemos lo que dice la palabra? El fariseo conocía la Escritura. La diferencia, al no conocerla, nosotros podemos pecar por no conocerla. Pero el fariseo conocía la Escritura, pero no vivía la Escritura. Como dice el Señor, dicen y no hacen. El fariseo le gusta vivir las tradiciones, no tener una relación con Dios. Ellos exigen cumplir la ley. Conocen al Señor de la ley, pero no había una conexión con Él. Como vuelvo y repito, si tenemos leyes morales es bueno, pero si tenemos una relación con Dios, es solo eso. Podemos hablar de Juan 1:1, quien conoció a Jesucristo personalmente y da testimonio de Él. Dice, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, tocante al verbo de vida. Este verbo de vida que Juan conoció, de lo que había escuchado desde el principio, ese mismo verbo de vida es esta tarde, la cual estamos leyendo. Podemos afirmar que nosotros conocemos la palabra si realmente leemos la Escritura. Hasta entonces. Pero ¿qué pasa cuando nos quedamos solo con el conocimiento? Digamos que tenemos conocimiento, igual que los fariseos. Vamos a ponerlos así. Tenemos conocimiento, pero poca práctica. Cuando digo poca práctica es saber qué hacer, pero no ponerla por obra. Y es que podemos vivir desenfocados. Gracias, mijo.
Podemos vivir desenfocados de la realidad de un verdadero cristiano. Ahora podemos preguntarnos la pregunta: ¿un hijo de Dios puede caer en el mismo error de los fariseos, teniendo conocimiento, pero no poniéndolo por obra? Decir que decimos qué hacer, pero no hacemos nada de lo que más apuntan. Y es que actualmente, y quizás sutilmente, las tradiciones de este mundo, no sé qué porcentaje, pero están entrando dentro de las iglesias. ¿Cómo podemos darle el mismo valor a una tradición o a una costumbre y ponerla igual que la palabra de Dios? Y quizás hasta arriba de la palabra de Dios. Si vamos al mundo, el mundo está en contra de la palabra, en contra de lo que Dios quiere. Dios no quiere que hayan abortos, el mundo sí quiere que haya abortos. Y el hombre se somete. Y algunos dicen, pues la palabra dice que hay que someterse a las leyes terrenales. Nosotros como cristianos tenemos que tener en cuenta qué es lo que hacemos y qué miramos. Y esto para los líderes. Nosotros tenemos que ver, filtrar, ya sea un especial que miramos y está bien bonito, bien movido, pero tenemos que filtrar que llegue el punto exacto, sigo la palabra, edificación. Si lo que viene a ser un evento dentro de la congregación, ya sea un drama, y aquello es diversión, le puedo afirmar que la tradición del mundo está dentro de la iglesia. Porque si un evento no edifica al pueblo, es una religión vana. Tenemos que ser edificados. Cada hermano, yo me acuerdo antes pasaba alguien a cantar, cuando yo empecé a llegar a la iglesia allá en Cromo, el especial, y aquella hermana cantaba y no era afinada, pero el mismo pastor, yo entiendo lo que él dice: para alabar al Señor no necesitamos un grupo de alabanza enorme con todos los instrumentos, sino que un corazón agradecido. Eso es lo que Dios mira en nosotros. Gloria a Dios. Igual en todos los ministerios tiene que ser así, la prioridad en la alabanza. ¿Qué dice la letra? ¿Cuál es la edificación? Los líderes de la iglesia, y quizás ese es un bien común de todos, tenemos que mirar por el bienestar común de todos, no mi bienestar, porque en eso se basan los 2 mandamientos. Amarás a Dios sobre todas las cosas, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero ese amar a tu prójimo se refiere a toda la iglesia, a todo el mundo. Si yo ahora traigo este mensaje, es para edificación de la iglesia. Esa es mi fe, eso es lo que yo creo, eso es lo que Dios ha puesto en mi corazón, obviando mis pensamientos, obviando mis problemas. Si yo les predico mis problemas, estoy predicando de mí. ¿A quién edifico? A mí, ¿no? Gloria a Dios. Es necesario, la verdad, que cada uno de nosotros sea un filtro. Jóvenes, es necesario que en el estudio de ahora, que se preocupen por aprender, aunque haya poco interés, pero dentro de 5 años ustedes van a ver diferente el cristianismo, porque lo que ahora están aprendiendo es una acumulación quizás de entendimiento, de aprendizaje, pero el Señor los va a levantar en su momento.
y no es tiempo perdido. Gloria a Dios. Entonces, ¿cómo podemos entonces entender que las tradiciones y las costumbres pueden ser mayor que la palabra de Dios? La verdad que con esta situación ahora es muy complicado. No hay a uno que decir. El evangelio que se predica va bajando de intensidad. Mi hermano decía, con poder y fuego. El problema es que ahora no se puede predicar completamente e ir en contra de la sociedad, porque la sociedad le pasa factura y es un riesgo que hay que correr. Y estamos hablando de las leyes de este mundo en el homosexualismo. Estamos hablando de leyes muy fuertes y que las iglesias están cediendo a estar secundando esto. Y todo con un medio, solo por un medio, para quedar bien ante el gobierno o ante la sociedad o un sector. Y es urgente que nosotros podamos poner por obra la palabra. Ayer hablaba con unos hermanos y exponía ciertos casos sobre dar la vida por el cristianismo. Y la verdad es que si a nosotros nos dijeran dar la vida por Cristo, quizás en el momento, en el fulgor más grande, decimos que sí la damos, pero estando afuera, es muy posible que uno pueda llegar a negar a Cristo. Porque de labios dice el Señor, este pueblo de labios me honra, mas su corazón. Yo no entendí ese versículo, de labios. De labios, todo el mundo dice gloria, amén, Dios te bendiga. El impío lo dice, todo el mundo lo dice. Pero el corazón, Dios mira dentro del corazón y no pasamos a veces la prueba por la manera de cómo nos comportamos. A veces nosotros estamos caminando supuestamente bien con Dios. A veces nosotros nos sentimos tan felices en nuestros ministerios y cuando viene el primer problema en nuestra vida, flaqueamos y decidimos lo más fácil, y se los digo que a mí me ha pasado, lo más fácil es dar la vuelta. Y no me interesa, aquí está el ministerio. Uno lo quiere soltar. Pero en las pruebas es donde Dios mira realmente quién está fundamentado en Cristo, no de labios, sino un corazón agradecido de verdad, que lo haga por el ministerio. Y cuando uno entiende que lo que yo diga y hable va a afectar el corazón de quien me escuche, puede hacer que yo le pida perdón a mi hermano, pero la tercera persona que me escuchó dañé también su corazón y su punto de vista cambió. Y peor para las personas que no conocen de Dios, empiezan a pensar, para ser cristiano como este, mejor no. Mejor yo no, yo tengo mejor vocabulario que este. No podemos ser piedra de tropiezo para los demás. La edificación de la iglesia está puesta en las manos de los 12 discípulos. Cuando Cristo viene a este mundo por una iglesia, a edificar una iglesia, a unir el hombre con Dios, a unir el hombre con el hombre, a unir el hombre con la naturaleza, con el mundo. Él se va, pero esa obra no ha parado. Se la delegó a los apóstoles y los apóstoles hicieron su trabajo y aquí nosotros también. Esa es nuestra tarea. Pero si nosotros no hacemos el trabajo, primero, conocimiento, tenemos que conocer qué es lo que Dios quiere. Segundo, una relación. Y esa relación y ese conocimiento va a producir una comunión con Cristo. Ya no practicamos una religión,
¿a quién podemos llamar como una religión? Vamos a poner un ejemplo. A la persona que viene todos los domingos a la iglesia. Voy a poner ejemplo, pues en otras iglesias, domingo tras domingo. Pero religiosamente viene y se sienta. Y quizás en el mismo asiento de todos los domingos. Pero ¿qué pasa con la persona que esta misma persona agarra su teléfono y le da una vueltecita a las redes sociales dentro de la prédica? Ok. Después se pone a pensar que tiene hambre, que le arde su estómago y que a dónde ir a comer. Y todavía le puede a la pareja, no, pues echamos unas pupusita. Y todavía esta misma persona, empieza a renegar que ya es tarde, ya se alargó el culto y que no se acaba. Le puedo asegurar que esa clase de persona, cuando sale por esa puerta, ni siquiera se acuerda del texto introductorio con el que empezó la prédica. ¿Cómo vamos a ser edificados si venimos a la iglesia mecánicamente y no escuchamos, no abrimos nuestros oídos espirituales a buscar realmente de Dios, sino que vivimos una doctrina donde queremos sentirlo satisfecho para que Dios apoye mi verdad, no yo apoyar la verdad de Dios? ¿En qué podemos pensar entonces? ¿Que este es un evangelio light? ¿Que es así a mi manera? Lamentablemente hay que cumplir ciertas normas para llamarse hijo de Dios. No podemos ser así. Esa es la verdadera religión que vivimos, pensando que estamos dentro de la voluntad de Dios cuando quizás estamos a kilómetros, y esa frase se la copia el pastor, a kilómetros de distancia de Él. A veces nos movemos en nuestro contorno, en nuestra vida dentro de los ministerios, y tornamos a ser injustos. Y todo esto que yo les digo es porque no les voy a recalcar como los fariseos. El problema de los fariseos es que se quedó en el tiempo su nombre, pero la palabra hipócrita sigue vigente, y es allí donde nosotros no tenemos que caer, en la hipocresía. ¿Qué pasa cuando un hermano cumple las leyes de Dios? Conoce palabra, tiene doctrina, sabe la teología y vive a medias la palabra. ¿Qué pasa cuando sus pensamientos los pone igual que la verdad de Dios? Para conocer de Dios, para tener una relación con Dios, necesitamos primeramente fe. Por fe venimos a Cristo, ¿no? Ok. Porque dice que sin fe nadie podrá ver al Señor. Necesitamos sometimiento. ¿A qué? A su palabra, a sus instrucciones. Y también necesitamos misericordia antes que juicio, dice la palabra. Misericordia antes que juicio. Y para poder afirmar todo esto, tenemos que pasar un tiempo en oración continuo, día, mañana. Y aunque estemos trabajando en nuestra mente, gracias Señor, Dios es el centro de nuestra vida. Pero ¿qué pasa cuando nuestra idea, cuando lo que pensamos y decidimos levantar un rumor en contra de Él? Puede ser del hermano en Cristo, un rumor, solo porque lo pienso, solo porque lo sospecho, o porque en un sueño tuve un sueño y me reveló eso.
y levantamos calumnia y levantamos chisme. Y todavía podemos dar los golpes de pecho, que yo soy más santo, y mirar a los demás un escalón abajo y darme golpes de pecho de santidad, sentirme superior. Y todo esto pensando que estamos dentro de la voluntad de Dios, pensando que todavía dice, no, Dios me puso en mi corazón que te dijera que tú estás haciendo esto, y fulanita, puro chisme. Dios me puso, el Espíritu me dijo de que te dijera esto. Hermanos, donde hay división no está la verdad. Y eso hay que ponerlo en cuenta. Antes de nosotros opinar, hablar o decir algo, que sea dentro de la misericordia. Misericordia antes que juicio. No seamos jueces. Dios nos va a juzgar. Exhortar en amor. Exhortar con la palabra. No podemos hacer diferente a lo que la palabra pide, porque la palabra no te da autoridad. La verdad, hermano, Dios no tiene nada que ver con el chisme, no tiene nada que ver con la contienda, con la división, no tiene nada que ver con eso. ¿Cómo es que vamos a ir en el nombre de Cristo a decir una cosa en contra del hermano? ¿Quiénes somos? No somos nadie. Nos toca hacer nuestra parte. Y es que la verdad, para salir de una religión, tenemos que ponerlos a prueba, meditar. ¿Qué es lo que estamos haciendo? ¿Realmente estoy viviendo una vida con una relación con Cristo? ¿O solamente está pasando el tiempo y vengo nomás y salgo y no hay edificación? Todo hijo de Dios anhela escuchar la voz del Padre, ¿sí o no? Y si yo les pregunto, los hijos de Dios son aquellos que han recibido a Cristo en su corazón, ¿no? Todos ellos son hijos de Dios. Levanten la mano los que somos hijos de Dios. A ver, levanten la mano, quiero ver. Ok. Todos nosotros anhelamos escuchar la voz del Padre. Y nos llamamos cristianos. Pero ¿qué pasa cuando en la prédica te da sueño? ¿Y qué pasa cuando no tienes interés en lo que están predicando? Ah, no, eso ya me lo sé. No, eso ya lo escuché. ¿Qué pasa? No me interesa escuchar la palabra. Que el hermano está predicando mal, que el hermano Miguel se está yendo por otro lado. Hermano, la misma palabra dice que tienes que escoger lo bueno. Escoge lo que te corresponde y recíbelo. Esa es la verdad central. Porque si nos dormimos en el culto y estamos distraídos haciendo mil cosas y no venimos a lo que venimos, estamos practicando una religión. Deja de lado que eres bueno, deja de lado que a ti tienes un corazón de oro. Pero si no tenemos una relación, estamos sumergidos en una religión seca, donde ocupamos urgentemente una relación con Cristo. Es necesario que el fluir de la alabanza, cuando empiece, nos podamos gozar. Dice que estaban juntos unánimes y en armonía, y el problema es que la multitud de pensamientos a veces nos agobia los problemas tanto que estamos enfocados en otra cosa, y a veces no queremos venir a la iglesia y venimos por fe. Y Dios conoce la vida, Dios conoce la necesidad. Ahora con el trabajo, Dios suple la necesidad de todos.
da techo al desamparado y yo soy testigo de eso. La verdad es que podemos trabajar de domingo a domingo. Podemos dejar la vida en este mundo trabajando con una ambición de riquezas. Podemos llegar a alcanzarlas. Pero si ponemos por excusa el no congregarnos, porque la verdad, todos nosotros somos edificados, cada uno según su don. Eso es lo que decía el pastor y eso es lo que dice la Biblia. Yenicia me edifica a mí. Yo puedo edificar a mi hermana Elvia, a mi hermana Elvia edifica. Todos necesitamos de todos porque es un cuerpo. Todos estamos unidos con la misma sangre. Y podemos dejar la vida trabajando en este mundo, así, queriendo hacer riquezas. Pero dice el Señor, ¿de qué te vale ganar al mundo si perdieras tu alma? ¿Con qué vamos a pagar? Entonces, el no venir a la iglesia porque trabajamos no es excusa. Y a veces ponemos unas excusas que ocupamos a Dios para que nos justifique, ya sea miércoles, ya sea domingo, ayuno o vigilia. Y la excusa es esta: no voy a la iglesia porque voy a cuidar primero el primer ministerio que Dios me dio, que es mi matrimonio y mi familia. Y Dios, eso es lo que me ha dado y eso es lo que voy a administrar. Yo estoy poniendo mi idea arriba de lo que Dios demanda. ¿Qué demanda Dios? ¿Demanda Dios eso? En prioridad. Cuando más en problemas estamos, es cuando más clamamos y algunos nos alejamos, porque quiero sufrir mi dolor separado, y que Dios sabe que por qué no voy a la iglesia. Hay hermanas acá de que han dejado de venir a la iglesia porque faltaron un domingo, 2 domingos, 3 domingos, se ausentaron los miércoles, y cuando menos se acuerda, y la hermana, no, porque ya no quiere venir, porque está bien ocupada. Hermano, el mandamiento es no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre. Es necesario. Y no lo hagamos realmente por el hombre, porque si no venimos por el hombre, estamos fijados, puestos nuestros ojos en el hombre y vamos a caer en el mismo hueco. Hagámoslo por Cristo, porque todo el mundo se va a equivocar menos Dios. Y ese es el caminar. Ese es el caminar, el pasar este trecho. Mi esposa me decía, ¿qué vamos a hacer en este momento? Le decía yo, esta parte nos toca caminar y vamos a salir. Porque a nosotros cuando nos llega la dificultad, el único que está ahí no es, puede ser, y le doy gracias a mis hermanos en Cristo, que el amor de Dios lo demuestra por medio de sus palabras. No hay amor más puro y santo, el amor de un hermano que diga, aquí está mi mano, yo te apoyo. Y así innumerables hermanos. Y eso nomás lo hace Dios. Dios reflejando su amor para nuestra vida. Pero es necesario siempre poner nuestros ojos, siempre en el autor y consumador de la fe, no en el hombre. En esta mañana les digo de que esta palabra, el nombre fariseo, el llamar hipócrita aquel que sabe qué hacer y no lo hace. El que yo entienda que solamente ser oidor olvidadizo y no poner por obra la palabra, a mí me ha calado, porque Dios es bueno
Y en su momento cada quien se equivoca y nos vamos a equivocar. Pero yo les digo una cosa, como padres de familia, cuando su hijo se equivoca, ¿ustedes lo perdonan o no? Ahora les digo, cuando su hermano comete un error, y hablando carnalmente, un hermano de sangre carnal, hijo de padre y madre, cuando comete un error, ¿lo ayudas o no? ¿Cuánto más nosotros, en la familia de la fe, tenemos que ser hombres de bien ante los ojos de Dios? Si miramos en el suelo al hermano, procuremos con diligencia levantarlo en oración, en ayuno, en peticiones al Señor. Gloria a Dios. No podemos ser verdugos, no podemos ser jueces, no somos nadie, porque si Dios tiene misericordia de él, porque a la verdad, cuando tú miras a alguien equivocado, o se fue de la iglesia, o está batallando con sus problemas y está en una situación que tú no quieres estar, no tienes que ver al hermano como tu hermano, míralo como hijo de Dios, porque por ese hombre Dios derramó su vida también, dio su sangre. Entonces el mismo valor ante los ojos de Dios lo tenemos todos, cada uno de nosotros tenemos el mismo valor, somos hijos, linaje escogido. Y en la tarde de hoy les digo, si nosotros analizamos nuestra vida y es necesario entablar una conexión más con Dios, tener esa capacidad de decir, Señor, es cierto, me hace falta un poco más de ti. Y por la vida, por la situación, no tengo tiempo para orar. Porque por la mañana me puedo levantar corriendo y por el camino voy diciendo, Señor, gracias por este día, mira que voy al cielo, bla, 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 y se acabó y me siento conforme y llego en la tarde. Y tampoco me acuerdo de orar, sino que ya cuando voy durmiendo, Señor, y me duermo. ¿Es esa una relación? No. Si nosotros, al conocer a nuestras esposas, hiciéramos eso, estuviéramos solos. No invertimos dinero, tiempo, mucho tiempo, para poder llegar a entablar una relación. Pero con Dios no, porque no tenemos tiempo, porque esa es la excusa. Pero ¿qué pasa cuando llegamos por la tarde o en el transcurso del día? Nos podemos pasar 2 o 3 horas en el teléfono viendo lo que le gusta. En la noche, antes de dormir, a ver la serie que está bien buena. En el capítulo 50, no por dónde irá, a ver la serie. Hermanos, tiempos hay, pero no hay responsabilidad. Entonces, ¿cómo puedo llamarme yo hijo de Dios? ¿O cómo puedo yo llegar a ser un discípulo de Dios? Si no me preocupa eso, no me importa, me siento cómodo como soy. Eso para los que tienen el llamado. Todos somos llamados al servicio. Todos. Pero es una responsabilidad. Se puede hacer el tiempo, se puede hacer el espacio. Solo está de que te preocupes un poco más por la relación de nuestro Señor. Y en esta tarde les invito, si se pueden poner de pie, hermanos, hacen, porque es necesario, a la verdad, de que nosotros demos un cambio en nuestra vida. Y por lo que lo están haciendo y ya están en comunión con Dios, les digo, conserven eso, que es un tesoro, porque cuesta llegar a tener una comunión con Dios en medio de este mundo lleno de atribulaciones. Ahora,
Cuando hice este mensaje, yo me ponía a pensar que realmente así necesito yo primeramente, Miguel Amaya, ponerme cuentas y decirle: Señor, tú conoces todo. Yo puedo aparentar, o podemos aparentar, ser justos ante los hombres, pero Dios lo conoce todo. Dice que podemos aparentar estar justos ante los hombres y por dentro estar llenos de envidia y de iniquidad. Por eso, primeramente, hago un llamado para todo aquel que no conoce de Cristo, que no ha recibido a Cristo en su corazón. Y esta tarde, que la palabra se ha puesto, si Dios ha hablado a tu vida, levanta la mano donde estés para dar ese paso de fe. Si tú quieres recibir a Cristo como tu Señor y tu Salvador, el que te sustentará, el que te guiará en sendas de justicia, por amor a su nombre, levanta la mano. Si todos somos hijos de Dios y todos estamos bajo la cobertura de nuestro Señor, te hago otro llamado. Y heme aquí por delante dando testimonio de que yo también necesito más de Cristo. Todo aquel que quiere afirmar, que quiere comprometerse con Dios, a establecer una relación verdadera, a poner un granito más, a caminar una milla extra, a apartar tiempo para la oración, para tener una comunión con Cristo y que Cristo se revele a tu vida y bendiga tu casa por medio de tu relación. Te invito a pases al frente. Si todos estamos haciendo las cosas como Dios quiere, pues como les digo yo, este mensaje, la palabra no se equivoca, este mensaje yo lo recibo. Y invito a uno de los líderes a que pase a orar por mí, ya sea el pastor, la hermana Eva. Dios es bueno. Dios hasta ahora tiene su misericordia extendida, porque no hay una mañana donde su misericordia no se refleje. Y podemos caminar y hacer las cosas mecánicamente, porque toda una vida lo hemos hecho, pero si nos olvidamos realmente quién es el que tiene el beneficio, por quién nosotros estamos acá, estamos cerrando el blanco. Porque podemos confiar en nuestro trabajo, en lo que ganamos, en nuestros negocios, y podemos llegar a pensar que nuestro trabajo nos sostiene, que nuestros negocios nos dan y suplen lo necesario. Pero déjame decirte, si obviamos a Cristo no queda nada. Si quitamos a Cristo de nuestra vida no queda nada, nomás una simple y vana religión. Hermana Eva, si puede orar por ellos. Gracias, Señor.